Vamos a tener el tema 10, el cual se va a llamar un regalo de Dios para el mundo. Todos nosotros sabemos cuál es ese regalo, ¿verdad? ¿Quién es ese regalo? Y le voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, al verso más conocido, pero a veces el menos entendido. Vayamos a Juan 3:16. Vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mis hermanos, gracias por mi vida, Señor. Aquí estamos, Señor, donde venimos a escuchar tu palabra, Señor. Hoy que el mundo entero, Padre, ateos, cristianos, quienes sean, Señor, hoy celebran, Padre eterno, celebran esa venida de este niño, Señor, que posteriormente es nuestro Salvador, Jesús, Señor. Te pido, Señor, tu denuedo, tu ayuda para poder compartir este mensaje tan importante. También te pido por los corazones de mis hermanos, porque tengan esa atención en la palabra, Señor, que usted ha dado, Señor. Bendice sus vidas, Señor. A mí ayúdame, Señor, a poder compartir. Dame tu denuedo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Hermano, ¿a usted le gusta que le regalen algo? ¿Le gustan los regalos? ¿Sí o no? Y más cuando nos regala una persona que ni siquiera esperábamos, ¿verdad? De repente nos dan un regalo, pues se siente bonito, ¿verdad? Se siente padre. Hoy en estas fechas, eso es lo que caracteriza estas fechas navideñas, el dar regalo a los demás, ¿verdad? Para mostrar amor, para mostrar afecto. Pero surgió una pregunta en mí, que ¿por qué la gente regala? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quiere expresar con ese regalo? ¿Cuál es la intención o cuál es el propósito de dar un regalo a alguien más? Algunos por compromiso, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. Pero ¿cuál es ese propósito de una persona que le nace en su corazón regalar? Si bien algunas personas son interesadas y siempre regalan para recibir, para ganar algún favor a cambio, como algunos políticos por ahí, ¿verdad? O también en nuestros trabajos, a veces los que son de más arriba, que dan trabajo, a veces ahí se regalan cosas como para que les den más trabajo, ¿eh? Siempre una intención. Pero mire, yo investigando el por qué la gente regala, me encontré con esto, y es un comentario científico. Las investigaciones científicas sugieren que hay dos objetivos que las personas tienen en cuenta cuando hacen un regalo a alguien. El primero es hacer feliz a la otra persona, y el segundo es fortalecer el vínculo entre el que da el regalo y la persona que recibe. Es decir, hacer feliz a alguien. Ese es el propósito de regalar, por las que las personas hoy en estas fechas regalan. El hacer feliz a un niño, a un familiar, a tu esposo, a tu esposa, al hermano. Es decir, cuando alguien regala a otra persona es porque realmente le interesa el bienestar de esa persona y quiere fortalecer ese lazo de amor, ese vínculo entre los dos. También busqué este dato, me lo encontré ahí para que lo anote. Se dice que las más dadas a regalar son las mujeres, ¿cómo ves? ¿Sí es cierto? Las damas son las que regalan más, ¿sí, varones? Dicen que sí, pero ¿sabe qué dice sobre los hombres? Que los hombres regalan invirtiendo más y de mayor calidad. ¿Cómo ves? ¿Sí es cierto? Sí, amén, ¿verdad? Pero las damas son las que regalan más, pero los hombres buscan calidad. Eso fue lo que encontré. Se me hizo chusco también a mí. Hoy estamos en estas fechas, se dispara de una manera sorprendente las compras para dar un regalo. En esta época del año, la gente buena, mala, creyente o atea tiende a regalar. Las tiendas se saturan, quedan vacías, las calles vemos un caos a todas horas y en todos lados, por la desesperación de ir por un regalo. Toda la gente regala a sus familias, a sus amigos, pero difícilmente alguien regala a un niño interesado, a un niño necesitado, a un niño pobre. ¿Y esto por qué? Porque solo regalan a aquellos a los que estiman, a los que aman, a los que quieren que sean felices,
a sus familiares. Pero ¿sabe? Dios no es así. Él decide dar un regalo no solamente a los que son sus hijos, a los que son su familia, sino ¿a quién? A todo el mundo, a todo aquel que respire, aquel que habla, aquel que piense. Dios mandó un regalo a este mundo. ¿Con qué propósito? De hacerlo feliz. Esa es la intención del regalo de Dios. Entendamos, hermanos, por medio de este mensaje, el que el Señor me ayude, que el mejor regalo que nosotros podamos recibir en este mundo no es el oro, no son riquezas, es Jesús, el mejor regalo. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestro primer punto. Se llama ¿cómo amó Dios al mundo? Y la primera frase de Juan 3:16 nos dice, Juan 3:16, la primera frase. Vayamos a la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por de tal manera tiene la intención, ya lo he explicado otras veces, que el amor de Dios por la humanidad es realmente muy grande. Es de tal manera expresa que el amor de Dios hacia la humanidad es inmenso, es grandísimo, es inmensurable. Y la palabra inmensurable es un adjetivo que describe algo tan grande, vasto o extenso que resulta imposible o muy difícil de medir. No se puede medir. Es como cuando usted está así arriba, una colina, la mira una montaña gigantesca y de ahí pues no puede tantear bien. Simplemente mira, pues está muy grande la montaña. Así el amor de Dios por la humanidad no se puede medir. Esta palabra, este adjetivo se usa para intensificar la idea de tamaño o cantidad, a menudo en sentido poético o figurado. El amor de Dios por el mundo es más grande que todo lo que puede existir. No hay que se le compare. Se podría decir que el mar, que es profundo e es inmenso, pero un verso de la palabra de Dios dice que Dios contiene el mar con el hueco de su mano. O sea que el mar no se puede comparar con el amor de Dios. Se podría decir que el infinito, el universo, es tan grande como el amor de Dios, mas sin embargo, Dios creó el infinito y el universo por el amor que le tiene a la humanidad. Es decir, que tampoco se puede comparar ni el infinito, ni las estrellas, ni galaxias, ni multiverso, lo que usted quiera, al amor de Dios. Es grandísimo, es inmenso. No tenemos una idea, no podemos. Ahora sí, como dicen, nos truenan los fusibles de la cabeza. Pero ¿cómo es el amor de Dios? ¿Qué hace Dios porque nos ama de tal manera? ¿Cómo es el amor de Dios? Cuando yo quería saber esto, vino a mi mente 1 Corintios 13:4. Ahí nos explica perfectamente el amor ágape, el amor que Dios tiene por su mundo, por el mundo, por las personas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido. Eso téngalo en su mente. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso. No se envanece. La palabra amor del griego ágape, ese es el tipo de amor de Dios. Un amor incondicional. A Dios no le importa si estás feo, si estás guapo, si estás chaparro, si estás alto, si olemos mal. No. Dios no te ama porque seas bonito. Dios te ama porque es Dios y Él decide amar incondicionalmente, sin importar quién sea. Aunque peque, sí, aunque peques, Dios te ama. Aunque le falle todos los días, sí, Dios te ama incondicional. Por eso dice que el amor de Dios es ¿qué? Sufrido. Dios sufre por amor. ¿Sabían ustedes? Dios sufre. Le duele en su corazón ver la maldad que hay en el mundo, aún dentro de las iglesias. Él sufre, pero por amor
es paciente. Mire, tanto ha sufrido Dios que empieza desde los primeros seres humanos. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Ellos eran completamente de Dios. Dios estaba con ellos y sentía un amor inmenso por ellos. Estaba feliz. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva hicieron a un lado a Dios. Y queriendo ser más sabios, se hicieron necios y desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto. Dios sufrió por ello. ¿Y qué hizo? Los tuvo que alejar de su presencia. Fueron expulsados del paraíso. Y a Dios eso le dolió. Solamente miramos ahí un Dios, cuando miramos en el Génesis 3, que disciplina, que nos muestra y nos enseña que hay consecuencias cuando nosotros hacemos las cosas mal. Pero conociendo los atributos de Dios, sabemos que le dolió. Sabemos que Él sufrió cuando ellos pecaron. Y aunque Él era omnisciente y omnipresente que es, aún así le dolió. También viene a mi mente cuando dio inicio el diluvio. ¿Se acuerdan? Vayamos a Génesis 6:5. Recuerden que estamos mirando cómo es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice Génesis 6:5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de que continuo, solamente que el mal. Todo el tiempo se levantaban para ver cómo estafaban al hermano, cómo robarse a la doncella, cómo extorsionar, cómo tener relaciones ilícitas, cómo engañar a la pareja. Se respiraba la maldad por todos lados. Era una lujuria, un desastre esa ciudad. Todo era un desastre. Por eso dice que el pensamiento del corazón del hombre, esto nos da a entender que no se refiere aquí, sino los pensamientos. Todo lo que el hombre tenía aquí, donde se maquina todo, solamente era de continuo el mal, una y otra vez maquinando, pensando qué hacer mal. Así era la humanidad en aquellos tiempos y todavía ahorita. Entonces dice la palabra de Dios que se arrepintió de haber hecho la humanidad y le dolió en su corazón, sufrió el ver cómo estaban perdidos en la lujuria, en la desesperación, en las angustias, en la tribulación, que necesitaban cosas y todo eso, y por ello robaban, hacían cosas malas, mataban, se emborrachaban, tenían relaciones con niños, un montón de cochinadas. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Se puso muy triste. De hecho, otra versión dice así, que Dios se puso muy triste y que se le partió el corazón. De hecho, la palabra sufrido también se traduce como paciente. Esto nos dice que Dios mira la maldad del mundo. Es sufrido, sufre, pero es paciente. Porque Él no quiere que la gente muera, no quiere que perezca, que se vaya, pues que muera sin Dios. Y Él es paciente y sigue esperando, sigue dando oportunidades, sigue mandando mensajeros para que hablen. Y otra característica o rasgo poderoso del amor de Dios es que Él es fiel, siempre es fiel. Viene a mi mente aquel verso 2 del Salmo 23, cuando dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, por caminos rectos. Y no solamente por el amor que nos tiene, sino por amor a su nombre. Eso significa que porque Él es fiel, nos va a guiar por su fiel amor en nuestras vidas. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios. Él es tan fiel que no importa lo que tú o yo hagamos, Él
nos sigue amando. Él te sigue esperando. Él te sigue llamando. Porque te ama. Porque es paciente. Porque me ama. Y si alguien realmente conoció, hermanos, el amor de Dios y la fidelidad de Dios, ¿saben quién fue? El apóstol Pablo. Él conoció la fidelidad de Dios y que Dios en su amor por Pablo no lo exterminó, sino que fue paciente con él. ¿Se acuerda? Cuando él perseguía a los cristianos, fue paciente con Pablo. Se arrepintió Pablo y después, ¿qué fue? Un predicador, fue un apóstol. Y ahora a la iglesia que perseguía, ahora él instruía y les enseñaba el amor de Dios, que los quería, que los amaba y que Dios es fiel. Y el apóstol Pablo conocía tanto la fidelidad y el amor de Dios que dijo esto en Romanos 8:38. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:38. Realmente tenía el conocimiento de la fidelidad de Dios este hombre. Dice: y estoy convencido de que nada podrás jamás separarnos del amor de Dios. ¿Qué te puede separar del amor de Dios, hermano? Dígalo. Nada. Dice: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Acaso tu pecado te podrá separar del amor de Dios? ¿Será? Mire, dice Pablo que ni la vida te podrá separar del amor de Dios. Digamos que Pablo, cuando era fariseo, él tenía una vida plena, no le faltaba nada, era un líder religioso, era alguien de renombre, no le faltaba nada, tenía personas, él mandaba, ¿verdad? Y él perseguía a Cristo, que era la iglesia, al grado de matarla. Y Dios no lo exterminó. Por eso dice que ni la vida, o sea, ni lo que él hizo en su vida, esos males, podrían separarlo del amor de Dios. Ojo, recordemos que Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Solamente ahorita estoy hablando sobre que el amor de Dios es sufrido y paciente. Y fue paciente con Pablo. Y en toda su vida como fariseo no lo exterminó. Ahora digamos, también dice que en la muerte, cuando él estuvo más cerca de la muerte fue cuando se hizo cristiano. Lo apedrearon, estuvo en cárceles, se andaba naufragando en un barco y andaba ahogándose. ¿Se acuerdan? Cuando lo mordió la víbora. Y realmente él sintió todavía el amor de Dios ahí. Así que, hermano, no sé por lo que tú estés pasando en tu vida, no sé qué esté sucediendo en tu vida, pero la fidelidad del amor de Dios allí está contigo, porque así es Dios. Ahora, ese amor tan inmenso que Dios siente por la humanidad, ese amor tan sufrido y paciente que Dios siente por la humanidad, le llevó a hacer algo, el cual será nuestro segundo punto. Él dio algo a la humanidad. ¿Cuál fue ese regalo que Dios nos dio por amor? Amén. Como, yo amo a mi esposa, amo a mis hijas. Mis chaparras me hicieron que me embarcara ahí para sacarles algo por amor y les compré ahí algo que ni para mi esposa y mí yo he gastado, yo creo, ¿verdad? Pero por amor, dime un regalo. Así Dios dio un regalo por amor. El regalo del inmensurable amor de Dios por el mundo fue su Hijo unigénito. Vamos a leer otra vez Juan 3:16. Parte A y parte B. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, con un amor
sufrido y paciente, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo demostró el amor Dios? ¿Dando a quién? A su Hijo unigénito, a Jesús, al que nació en un pesebre, a ese que tenía que venir a salvar. Y eso es lo que hoy celebramos, la venida de ese Salvador, de ese regalo de Dios divino. Había una profecía donde Dios anunciaba que iba a llegar un Salvador al pueblo de Israel y al mundo entero. Y de hecho lo leyó el pastor ahorita cuando iniciamos. Vayamos a Isaías 9:6. Ahí nos habla sobre este regalo que Dios dio al mundo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recordemos que en esos tiempos Israel estaba siendo sometido, tal vez por sus malas decisiones. Hubo un juicio y llegaron naciones y los subyugaban y los lastimaban, los maltrataban, pasaban hambre. Y Dios les había prometido un libertador, alguien que iba a llegar a salvarlos de todo eso que estaban pasando ellos. Y les dice que era Él. Seguramente Israel esperaba un libertador como David, mas sin embargo no. Dios no solamente le iba a dar un regalo a Israel, sino que se lo iba a dar a todo el mundo. Y no solamente los iba a liberar de la cautividad de los que lo tenían sometido, sino también de la maldad que había en su corazón. Eso iba a ser, y no solamente a ellos, a todo corazón cautivo de la humanidad. Vayamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Lucas 2, 8 en adelante. Vamos a ver ahí cuando nació Jesús. Anterior a esto, José y María habían ido ahí como un censo que estaban haciendo, se habían registrado, ¿verdad? Y en ese momento empiezan los dolores y tuvo que ir a un lugar, porque Jesús ya venía al mundo. Dice la palabra de Dios que había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había nacido el Salvador, el Mesías, el libertador, el Rey. Pero ¿cómo que nació en un pesebre? Un pesebre es como un recipiente, como un plato de piedra donde comían los animalitos. Allí era el lugar donde Jesús estaba, siendo el Rey del universo, teniendo un palacio, digamos, allá en el cielo. Vino a un pesebre, y todo por amor a ti, por amor a mí, como un regalo, el mejor regalo del mundo. Los pastores realmente no tenían la idea de quién era ese niño que había nacido. Ellos sabían que esperaban al Mesías, mas sin embargo no tenían ni la más remota idea de lo que Jesús era, no solamente para ellos, sino para la humanidad. Los ángeles les decían:
lo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo, un Salvador, un regalo de salvación, fue lo que Dios dio al mundo. Yo te pregunto, ¿ya ha llegado ese regalo a tu corazón? ¿Ya lo tienes allí en tu pesebre de tu corazón? ¿Has recibido con amor ese regalo de Dios? ¿Lo tienes? Miren, Jesús y la palabra de Dios son la solución para todos nuestros problemas. Incluso, ya lo había dicho antes, la palabra de Dios es la solución para todos los males de la humanidad. ¿Por qué? En ella está cómo vencer a la muerte. En ella está cómo vencer a la maldad. Esas dos cosas que el mundo no ha podido lograr. Tan sencillo como dos versos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona o un país si quiere invadir a otra para que se haga su nación más grande, tomar en cuenta el segundo mandamiento más fuerte, que es amar a tu prójimo, créame que no le hicieron mal. Si una persona que quiere asesinar a alguien supiera que debe de amar a su prójimo y hace caso a la palabra de Dios, no lo asesinara. ¿Verdad que no? Ahí está toda la solución en la palabra de Dios. Jesús es la solución para nuestras vidas. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el regalo de Dios para ti y para mí. Hablando de que Jesús es la solución para nuestras vidas, Él lo declara en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, versos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. No es una enseñanza larga, mis hermanos, debido a lo que vamos a tener. Mire, Jesús es la solución de todos nuestros problemas. Y no lo estoy diciendo de una manera que muy positivo, no, porque realmente Él lo es. Ese regalo divino es la solución de todos nuestros problemas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos son pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Cuántos tienen su corazón quebrantado? A pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cuántos tienen su corazón cautivo? Y a dar vistas a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos se sienten así, oprimidos? Y a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino como regalo a este mundo, vino con una encomienda, vino para dar buenas noticias a los pobres, aquellos que eran considerados como miserables, como excluidos, como inmundos, como desechados por los hombres. Pero Jesús, como regalo para ellos, vino a decirle: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo no vengo por los que están sanos, sino por los que desechan, por los que están enfermos, por los pecadores, por los que no tienen idea de quién soy yo, por los que no me hacen caso, por los que no me quieren seguir. Por ellos he venido, dice Jesús. Escucha, tú que vives alejado o alejada de Dios, Jesús vino a este mundo como un regalo, especialmente para buscarte, porque Él quiere vivir contigo. Él quiere que sientas su amor. Él quiere abrazarte. Él quiere darte esa paz en tu corazón que tal vez un hombre o el mundo te ha negado, o una mujer. Jesús quiere darte paz en tu corazón. Jesús vino a sanar todo corazón atormentado, a todo corazón cautivo, a todo corazón cautivo por un vicio, por problemas, por la depresión. A todos ellos vino a sanar y salvar. Jesús, el regalo divino de Dios para el mundo. Jesús es nuestro pastor. A su lado nada nos va a faltar.
nos dará paz en momentos de angustia y nos va a cuidar y nos va a guiar, decía David, en sendas de justicia, es decir, por su palabra. Y aunque a veces estemos en peligros de muerte, ese regalo divino va a estar con nosotros y nos va a hacer sentir esa paz. Como decía David, no temeré mal alguno, porque Dios, Jesús, en regalo divino está conmigo. Ese es Jesús, un regalo de paz, un regalo de salvación, un regalo de sanidad, un regalo de consuelo para la humanidad. La humanidad vivía, y algunos todavía viven, cautivos de la maldad y por consecuencia alejados de Dios. Dios había creado al hombre y a la mujer perfectos, puros, santos de corazón, mas sin embargo la maldad llegó a sus vidas cuando decidieron comer de aquel árbol que les daría conocimiento sobre el bien y el mal. Bueno, el conocimiento del bien ya lo tenían, pero del mal no. Y cuando desobedecieron a Dios y comieron de ese fruto por engaño del diablo, fue allí cuando la maldad llegó al mundo y se separó de Dios. Algunos eruditos dicen que en el momento en que Adán mordió esa manzana, a la rosa le salieron espinas, a los animales garras y maldad a los animales. ¿Por qué? Porque el peor depredador es el hombre, no un león rugiente, es el hombre. Así vive mucha gente hoy. La palabra de Dios dice en Romanos, creo que es 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todo empezó desde este fruto. Es decir, no hay nadie que no haya hecho maldad en su vida. Todos somos culpables de condenación. Todos hemos mentido. Si hemos mentido, significa que soy infractor de la ley y por consecuencia merezco una disciplina, una multa, una infracción. ¿Cuál es? La muerte. Esa es. Pero este regalo divino vino a librarnos de esa condenación por amor, a hacer un sacrificio, a ponerse en nuestro lugar. ¿Y cómo vino Jesús a este mundo? Ya vimos que nació, pero ¿cuál fue su actitud? ¿Qué quería Él hacer? Esto nos lo dice Filipenses 2, de 6 al 8. Filipenses capítulo 2, del 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios significa de la misma sustancia, siendo Él Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, su divinidad dentro de Él la dejó ahí adentro, renunció a sus beneficios como Dios, como Rey, se despojó a sí mismo, dice, porque Él era un rey, mas sin embargo Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos pecamos, merecíamos la muerte, pero el amor de Dios mandó a Jesús a que Él viniera a este mundo. Y no solamente lo mandó, Él quiso venir a este mundo, porque su amor es inmensurable. Él quería venir a rescatarte, Él quería venir a salvarte, Él quería tener una relación contigo. Él, siendo Rey del universo y el Creador, decidió venir a sufrir como el peor de los pecadores. La palabra de Dios dice que maldito sea el hombre que muere en un madero. Jesús se hizo maldito por amor. Él no tenía que morir allí, no tenía. Pero como nosotros somos necios, oídos cerrados,
no escuchamos su voz y nos alejamos. Y ese regalo divino ahí está en la cruz. Jesús vino siendo rey y se hizo ¿qué? Esclavo. Y dice la palabra de Dios en uno de los evangelios que el precio que se dio por él, que eran 30 piezas de plata, era lo que se pagaba por un esclavo del menor valor. Una pieza de plata, ya lo había explicado también, era el equivalente al salario de un día. Ahora multiplique, hermanos, 400 por 30, ¿cuánto da? 12,000 pesos. Es algo así en sentido figurado, que no crea que así, pero es para darnos una idea. Eso costó Jesús. Eso se pagó la traición en Judas, 30 piezas de plata. Como el menor de los esclavos, como aquel que lavaba las sandalias. Y Jesús lo hizo, ¿se acuerda? Ese acto solamente lo tenía que hacer un esclavo de menor valor. Y se dicen que los judíos eran tan orgullosos que aunque siendo esclavos, ellos no querían lavar los pies. Así que era extranjero el esclavo que lo hacía. Mas sin embargo, Jesús se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y por amor a la humanidad, Él lavó los pies. No solamente los de Pedro, los tuyos y los míos. Lavó nuestros pies. Él siendo el Dios eterno y poderoso. Como regalo divino, vino y lavó nuestros pies. Nos limpió de toda maldad. Vámonos a nuestro tercer punto, y este ya es más corto, mis hermanos. Ahora, Jesús vino por la humanidad a dar su vida, a morir en la cruz, para posteriormente tener un encuentro con el mundo, con las personas del mundo, y ahí se haga efectiva la salvación, el propósito de la venida de Jesús, de ese regalo. Vayamos otra vez Juan 3:16 a leer una vez más. Juan 3:16 dice la última frase, ya la última parte del verso: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el encuentro con Jesús? Creer en Él. En la palabra de Dios hay muchos, en los evangelios, encuentros de personas que creyeron en Él cuando tuvieron su encuentro. El encuentro con Jesús, con ese regalo divino de Dios, sucede cuando alguien decide creer en Jesús, cuando alguien decide seguir a Jesús, desechando toda inmundicia que el mundo ofrece. Mire, alguien dijo esto: aquel en el que cree. Esto se describe al recipiente del amor de Dios. Dios ama al mundo, pero el mundo no recibe o se beneficia de ese amor hasta que cree en Jesús, el regalo que dio el Padre. En Él cree significa mucho más que conciencia intelectual o estar de acuerdo. Significa confiar en Jesús, significa depender de Jesús, significa aferrarse a Jesús. Eso es creer en Él. ¿Cuántos se aferran a Jesús? Creer es desechar nuestras vidas, nuestra actitud, es desechar la actitud que Adán y Eva tenían. Ellos quisieron saber más, conocer más, y comieron de ese fruto, de la ciencia del bien y del mal. Ellos quisieron ser como Dios. De hecho, eso fue lo que los atrajo cuando la serpiente dijo: serán como Dios. Y ellos querían ser como Dios y tomar sus propias decisiones base a su conocimiento. Pero cuando uno cree en Jesús, todo eso es desechado.
todo nuestro intelecto, todo nuestro conocimiento, toda nuestra astucia, todas nuestras fuerzas, todo eso es basura por amor de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Para que Jesús, el regalo de Dios para el mundo, para que Él gobierne nuestras vidas, debemos de creer en Él. Y mire, vamos a un ejemplo, una aplicación de una persona que creyó en Jesús. Vamos a hablar del pecador más despreciado. Vamos a hablar de aquel que era excluido, aquel que vivía solo, que ni los perros se le acercaban, que las Pascuas comía solo, nadie lo quería. Vamos a hablar del chaparrito Zaqueo. Vayamos al Evangelio de Lucas 19 y vamos a leer del 1 al 6. Evangelio de Lucas 19 del 1 al 6. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Zaqueo era un jefe de los publicanos, era un traidor de la nación judía. Él servía al gobierno enemigo, a los que lo tenían en cautividad, es decir, era un traidor. Sus familias decían: para mí has muerto, porque tú ya no eres judío, trabajas para los romanos. Además de ello, estos publicanos o recaudadores de impuestos eran ladrones. Roma establecía un impuesto y ellos cobraban 5 veces más. Y era muy rico, dice la palabra de Dios. Y es por eso que eran considerados los enemigos públicos unos y pecadores número 1 de la nación de Israel. No podían ir a la iglesia, no podían decir que son judíos, no podían decir amo a Dios, no, nada. Desechados como perritos vivían. Pero Jesús dijo: yo soy el regalo de Dios, que vengo por los que se habían perdido, por los que no me toman en cuenta. Yo vengo por ti, dice el Señor. Yo soy ese regalo de Dios. Y fue por Zaqueo. A mí en este verso, cuando dice que nuestro Señor Jesús miró hacia arriba, parece que no tiene nada, hermanos, pero tiene tanto. ¿Quién es Dios y qué es el hombre para ser merecedor de la mirada de Dios y que voltee hacia arriba a verte, siendo Él todopoderoso? Mas sin embargo, para que nosotros sepamos que Él nos ama tanto, lo hizo, y con el peor de los pecadores. Los judíos realmente entienden quién era Zaqueo, nosotros por encimita. Por eso muchas veces era juzgado nuestro Señor, porque comía con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, era juzgado por ello. Pero Jesús, con su amor, vino por ellos. Hermano, persona que estás aquí, si Jesús, con este inmundo o miserable, y así decían, vino por él y lo salvó, también viene por nosotros. Quien quiera que seas, ¿eres ladrón? ¿Eres asesino? ¿Eres violador? ¿Qué eres? No, soy cristiano, pero le fallas. Le fallamos, dijo el otro. Jesús vino por nosotros. Dale un aplauso al Señor, hermanos, porque a Él no le importa tu condición, a Él no le interesa tu situación actual. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu destino, Él quiere salvar tu alma, como lo hizo con Zaqueo. Zaqueo creyó en Jesús, y él dice más adelante, ahí mismo en ese capítulo, voy a decir, ¿no?, para ahorrar tiempo, dice: puesto en pie Zaqueo, porque él escuchaba que la gente murmuraba, que hablaba que él era pecador y que Jesús estaba con él.
Y que Zaqueo se puso de pie y rápidamente dijo: Señor, si alguna vez le he robado, yo repongo. Es más, 5 veces más yo le doy a esa persona que le he robado. No le importaba quedarse sin dinero. Hubo un arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Porque creyó que Jesús era el regalo de Dios para el mundo. Y cambió su vida. Zaqueo cambió su vida. Fue diferente. Y se ganó la salvación, la vida eterna, la cual muchos de nosotros esperamos con ansias. Jesús dice en Juan 11:25, en el Evangelio 11:25, nuestro Señor Jesús dice esto. Mire qué regalo divino de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es nuestra resurrección y la vida. Y un día vamos a estar con Él, todos los que hemos creído. Las cosas habrán pasado y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Jesús resucitó cuando Él murió. Resucitó, no se quedó en esa cruz. A Él lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en una cruz, se rieron de Él, lo golpearon, lo mataron y resucitó al tercer día, para que así nuestra salvación y nuestro regalo estuviera completo. Todos los líderes religiosos como Mahoma, como Buda, entre tantos otros, sus restos están en sus tumbas, pero la tumba de Jesús está vacía. Está vacía porque Él resucitó para un día venir por nosotros. Esa es otra promesa de regalo de Dios. ¿Y por qué todavía no ocurre eso? Porque dijimos que Dios era paciente y su amor sufrido. Y mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, del juicio y todo eso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y no habla solamente de un pueblo exclusivo, toda la humanidad. No quiere Dios que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo? Creyendo en Jesús, creyendo en ese regalo que Él envió, que es el fruto de su amor por la humanidad. Pero desgraciadamente muchas personas no van a creer en Él. Juan 3, del 18 al 20. Lo voy a ir leyendo para hacerlo más rápido. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que vino la luz al mundo, es decir, Jesús, y los hombres amaron más sus tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, en pocas palabras y parafraseado, muchas personas, por seguir con sus deleites, con sus pecados, con la maldad, no van a creer en Jesús, porque ellos lo han decidido. Y ellos mismos se condenan, no Dios. Dios mandó esa solución, esa restauración para restaurar la comunión entre el hombre y Dios, pero muchos no van a creer. Pero para todos los que en Él hemos creído, hemos recibido ese regalo. Hoy lo que celebramos, la venida de ese Rey Todopoderoso a la humanidad. Jesús vino a ensuciar sus pies con el desierto, con la tierra. Vino a sufrir por nuestra causa como un regalo divino. Conclusión: al principio miramos cuál era el motivo o propósito de dar un regalo, ¿verdad? Que era hacer feliz a alguien, a una persona, y que ese vínculo crezca, ¿verdad? Saben, hermanos, el motivo de la dádiva divina de Dios, que es Cristo, es hacer feliz a la humanidad.
Es porque Dios quiere formar un vínculo de amor inmenso, el cual crece cuando oramos. Dios ya siente el amor por ti. Dios ya mostró su amor por ti, por mí. Y ahora nos toca a nosotros mostrar nuestro amor por Dios, creyendo en Jesús. El amor de Dios es inmensurable, no se puede medir, pero sí se mostró por medio de la persona de Jesús. Aceptemos el regalo divino, amando a Jesús, creyendo en Él para así poder vivir como a Él le agrada, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Así que en estas fiestas, hermano, que celebramos la venida de Dios, de Jesús, recuerda, Jesús es la Navidad, no es la posada. Jesús es la Navidad, no son los regalos. Jesús es la Navidad, no es el pinito. El propósito de la Navidad es reconocer que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo como regalo para la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Oremos, hermanos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno. Gracias porque tu amor es inmensurable. Y todavía los que te conocemos y cuando te fallamos, nos sigues amando, Señor. Sigues siendo paciente con nosotros. Yo oro por las personas que están aquí, Señor, si no te conocen, Señor. Que esta palabra haga eco en sus corazones, Señor. Den fruto a sus tiempos, que estén rompiendo corazones de piedra, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Oro por mis hermanos que han recibido la palabra, Señor. Que se ha reforzado, Señor, en estos tiempos, Señor, ese amor que te tienen creyendo en ti, Señor. Que ellos puedan ser luz en esas fiestas, en esas posadas, Señor. Sean luz, Señor, mostrando tu amor, Señor. Que puedan hablar de ti un poco, Señor, pero más con su comportamiento que con sus labios, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Y soy aquí, Señor. Alguien ha decidido creer en ti, Señor. Oramos, Señor, porque así sea. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y decimos, amén.